Si yo no me esforcé, no me lo merezco. Así lo haya conseguido. Y así lo haya conseguido, no soy feliz. Cuando nosotros hablamos de la sombra, lo que queremos es que las personas se conecten con ese lado que está ahí en lo profundo, que les va a dar la posibilidad de poder ampliar su visión. Hay personas que han logrado mucho en la vida, pero se sienten vacíos. Sienten que algo les falta. Sienten que van como en contra de sí mismos. Estamos en continua tensión. O sea, imagínate que nosotros somos un resorte y empezamos a comprimir ese resorte hasta que llega el punto en que ya no vamos a aguantar más. Se suelta, se expande y se expande de la forma que no debería ser. Logramos entender que a través de la práctica de medicinas ancestrales, nosotros llegamos a identificar esos aspectos que están en el subconsciente y que no habíamos tenido en cuenta. Y nos permiten aflorarlos y desde esa óptica poderlos trabajar. Hablamos con una facilidad tremenda con todo el mundo. Escuchamos los problemas de todo el mundo, recibimos las quejas de todo el mundo, ayudamos y queremos ayudar a muchas personas, pero nos dejamos a veces rezagados en un segundo plano. Me vi niña y me vi con el dolor de haber partido a mi padre. El origen era el miedo que tenía yo al abandono. Por lo tanto, cualquier relación que yo conformara iba a tolerarla, sea cual fuera la situación incómoda que tuviera que vivir por evitar el abandono. Bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos no uno y no dos invitados que conforman Triskel Dimar. Vamos a estar hablando de la sombra. Esas sombras que nosotros cargamos, que nosotros tenemos que enfrentar para poder salir adelante y llevar nuestro potencial al máximo. Pero antes de eso, quiero mostrarles el patrocinador de este podcast. Yo creo que a todos ustedes por allá les va a ver, vea, Colitas Cubanas. De aquí, de la ciudad de Palmira, en la que yo vivo, nos mandaron esa salsa de ajo, es brutal. Y ellos tienen diferentes sabores. Pueden encontrar, ¿vea? Para sus reuniones, para sus eventos, para sus cumpleaños, para cualquier, o bueno, porque también se antojaron cualquier día. Tienen diferentes sabores con queso, tocineta, hawaiana, jamón, champiñones. Bueno, hay una infinidad de sabores para que ustedes las pidan. Ahí les dejo igual el banner para que ustedes vean toda la información y también ingresen a su página. Por ahora vamos a estar comiéndonos unas de estas aquí con los invitados y ya, pero entonces empecemos por el principio, ¿sí o no? ¿Qué es Triskel Dimar y cómo se conformó? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué se fundó? Mejor dicho, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer con Triskel Dimar? Bueno, un saludo, Anthony, a toda tu comunidad. Muchas gracias por la invitación. Lo que nosotros queremos desde el inicio, cuando estábamos pensando en poder interactuar con otras personas, que empezamos a identificar que tenían ciertas dificultades o problemáticas en su forma de poder desarrollarse en la vida, ¿sí? Generalmente las personas, cuando llegamos a ciertas edades, empezamos a cuestionarnos sobre cuáles han sido nuestros resultados, qué hemos hecho hasta ahora, si vale la pena lo que hemos logrado. Con mi socia María decidimos poner al servicio de toda nuestra comunidad y de aquellas personas que quisieran estar dentro de esta comunidad un conjunto de herramientas, un conjunto de conocimientos y experiencias que les facilitara el poder enfrentarse a ciertas situaciones complicadas que se nos presentan a todos los seres humanos y que por desconocimiento a veces nos tocan caminos muy dolorosos que pueden ser un poco más suaves si sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, Triskel nació de esa forma, de que precisamente para que las personas pudieran recorrer su camino de vida de una forma un poco más suave. ¿Qué es la sombra? Como primer pregunta. Bueno, no sé si de pronto tú has sentido, y yo sé que las personas de la comunidad también lo han podido sentir, que a veces estamos como divididos. O sea, por ejemplo, al tomar decisiones, podemos notar que empezamos a dudar y empezamos a tener fuerzas que son internas que nos muestran un camino en un momento, pero al momento sentimos que por ahí no debía ser, pero en otro momento sentimos que sí por ahí debería ser. Es decir, que vamos teniendo una dualidad. Entonces, esas dualidades hacen que nos perdamos en el camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sombra es como ese conjunto de características de la personalidad que por alguna razón en nuestra vida, principalmente en nuestra infancia y adolescencia,
nosotros inconscientemente empezamos a guardar en ese cajón allá en lo profundo del subconsciente. Todo lo que en su momento, digamos, generaba algún tipo de problema para que nosotros pudiéramos ser aceptados, inmediatamente lo guardamos allá. Pero esas características, a pesar de que están guardadas allá, no están inactivas. O sea, están activas y son como una especie de personalidad, entre comillas, negativa. Pero negativa, ¿por qué? Porque los comportamientos que nos dicen estas características de personalidad puede que no sean aceptados por nuestro medio. Entonces, me explico. Digamos que una persona, un niño, en algún momento, digamos que está teniendo un comportamiento. Por ejemplo, está gritando, ¿sí? Entonces, inmediatamente llegan los padres y le meten el grito a ese niño para que no vuelva a gritar. Él inmediatamente ese comportamiento, digamos que su comportamiento efusivo, su comportamiento que le permitía expresarse libremente, él dice, no, esto no lo puedo tener así libremente. Entonces lo que hago es más bien, lo guardo. Cuando este niño se convierte en adulto, vamos a ver una persona que es introvertida, vamos a ver una persona que quiere decir las cosas pero no las dice, ¿sí? Entonces se quedan con esos pensamientos en la cabeza, les empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y no lo sacan, lo tienen allí. Así que está teniendo un conflicto entre cómo debe comportarse para la sociedad normal y lo que en su interior hace parte de algo que le está gritando por allá, ojo que nosotros también existimos. La sombra no es ni buena ni mala, es simplemente una característica que nosotros prácticamente a golpes hemos metido en ese cajón y no la dejamos salir libremente. Entonces imagínate cómo se siente una persona cuando tiene eso por allá guardado y lo retiene y lo reprime y no lo deja salir. Entonces eso es la sombra. O sea, la sombra podemos decir que es como o esas programaciones que nos han implantado de nuestros padres o nuestra experiencia, ¿sí o no? Y que tenemos ahí reprimidas. Sí, esa palabra represión es muy importante porque digamos que nosotros vamos desarrollando, vamos adoptando nuestras características de personalidad y muchas personas lo relacionan como nuestro ego, ¿sí? El ego nos sirvió cada vez que nosotros vimos que algo era aceptado y que nos felicitaban o que nos reconocían de niños o de adolescentes algún comportamiento, inmediatamente lo reforzábamos. Pero cuando nos decían, ojo con eso, usted no haga esto, no haga lo otro, inmediatamente cogíamos ese comportamiento y lo metíamos al subconsciente, lo dejamos por allá guardado, ¿sí? Entonces, la sombra se convierte en eso. Pero algo muy importante que ahí te quiero decir, Anthony, no es algo inactivo, ni muerto, ni guardado por allá. Funciona, está activo, hace que nos comportamos de cierta manera. Entonces, hay que prestarle atención. Esa sombra puede en cualquier momento estallar, ¿sí o no? Porque uno ve personas que sacan todo eso que está reprimido cuando empiezan a encontrar un poco de libertad, puede ser que ya se vayan de la casa o dejen de compartir con todas esas personas que le generaron esa misma represión y terminan haciendo locuras por no ponerle freno o límites a esas o no ser consciente de esas programaciones, ¿sí o no? Excelente ese comentario. ¿Por qué? Porque, claro, imagínate que nosotros lo que estamos buscando desde los talleres que nosotros realizamos es que las personas se puedan conectar con esa sombra. ¿Para qué? Para que cuando existe la integración, entonces la persona va a tener más control y equilibrio sobre la forma en que se va a comportar. De pronto le puede pasar a alguna persona, digamos que en su relación de pareja, se les presenta alguna inconformidad, algo no le gustó de lo que hizo la pareja. Pero llega un momento en que le pega el grito o digamos que se manifiesta efusivamente de una forma que no está proporcional a la situación que se presentó. Ahí podríamos decir que eso que está en la sombra se está manifestando y la persona no lo pudo controlar. ¿Cuáles son unos ejemplos de unas sombras que os digas que cae todo el mundo carga en este entorno en el que nos movemos nosotros? Pues, ¿cuáles podrías decir vos? Claro, todos aquellos comportamientos que no son tan aceptados en la vida. Por ejemplo, uno de los que les dije fue el tener la libertad de poder expresarse libremente, ¿sí? Cuando tú veas que haya personas que
pueden ser muy brillantes, pero digamos que adicional a esa brillantez son muy introvertidos, o sea, son muy callados. Son personas que han controlado muchísimo esa capacidad de expresión. La han tenido por ahí guardada. Cuando hay personas que tienen secretos, por ejemplo, hay personas que tienen secretos y se puede notar cuando una persona tiene algo y no lo deja salir. En algún momento se va a manifestar. Eso lo vemos, por ejemplo, con las personas que aceptan su sexualidad de una manera diferente. Entonces, no se sentían completos hasta que por fin ya dejaron salir, digamos, esa preferencia y ya se sienten un poco más integrados. Entonces, todo aquello puede ser, digamos que la lista puede ser muy grande, pero todos aquellos comportamientos que no fueron aceptados, digamos, como niños, que es donde nosotros estructuramos nuestra personalidad, podrían estar guardados allá. ¿Qué es lo que nosotros ayudamos? A que las personas se puedan conectar. ¿Por qué? Porque también puede suceder de que hay personas que están haciendo su camino hacia el éxito o a tener una buena relación, o que se están esforzando por su emprendimiento, de que tienen su nuevo negocio, pero siempre les pasa que al final o en un momento ejecutan alguna acción para autosabotearse, ¿sí? Y no se explican por qué. Tienen una buena relación, tienen buenas relaciones con personas que están, digamos que acorde a lo que la persona pedía. Es que eso lo pedía la persona. Yo quiero una persona así, así, así. Me llegó, listo. Pero llega un momento en que empieza a ejecutar acciones inconscientes que hacen que esa relación termine o que ese negocio finalice, ese emprendimiento no funcione. Eso es autosabotaje y puede estar relacionado en parte con la sombra. Mira que yo, pues vos sabes que yo me muevo en el tema del trading, la inversión y todo. Yo le he enseñado a muchas personas en todas partes del mundo y me he dado cuenta de que, y siempre les explico pues que la parte psicológica y emocional es mucho más importante que la técnica, y muchas personas les cuesta cuando empiezan a desarrollar la actividad y empiezan a ganar dinero porque sienten que ese dinero, como es por hacer un clic, por decirlo así, o sea, la sencillez de ganárselo un clic, sí, no lo merecen. Y empiezan a deshacerse de ese dinero que han empezado a ganar porque adentro tienen algo que les está diciendo no. No puedes ganar ese dinero tan sencillamente, tan fácil, de esta forma. Nunca has estado en un entorno en el cual te enseñen un tipo de actividad así. Entonces, záfate ese dinero y empiezan a perderlo todo. ¿Ya? Entonces, esa parte psicológica y todo tiene que ver mucho como con esas sombras que yo creo que muchas de las personas así ni siquiera dan cuenta, la tienen ahí. Hay mucha gente que tiene bajo nivel de merecimiento. Hay gente que le da pena ir a cobrar un salario. Hay gente que le da pena ir a cobrar un trabajo que han hecho. ¿Sí o no? Todo eso tiene que ver con eso que tienen por dentro. Claro, y el hecho de que ese me parece un ejemplo muy importante que no solamente está relacionado con la actividad que tú realizas, sino que en la vida, ¿sí? En la vida. Digamos que hay otro tema que nosotros manejamos que es lo que se llama los eneatipos, de una herramienta que se llama el eneagrama. Que eso nos daría pues también para hacer otro podcast adicional, pero hay una particularidad y hay un tipo de personalidad que si no siente que ha hecho un esfuerzo suficiente para lograr algo, va a pensar que no lo merece. Es decir, no debería llegar nada absolutamente gratis. Siempre tengo que relacionarlo con que yo me esforcé. Si yo no me esforcé, no me lo merezco. Así lo haya conseguido. Y así lo haya conseguido, no soy feliz. Entonces siente que hay un vacío de que logró lo que quería, pero no lo merezco. Porque supuestamente no me he esforzado lo suficiente. Y claro que eso hace parte de su estructura subconsciente y que nosotros podemos ayudar a que la persona pueda sacar eso a flote, que pueda conocerse y que pueda identificar muy bien por qué le pasa eso. Lo que vos decís es que la persona se esforzó. Tú le has dado los parámetros, lo entrenaste, le enseñaste todo lo que tú sabías y la persona relaciona con el hecho de hacer un clic el que me merezco ganar o no
esto que estoy ganando, cuando en realidad he hecho un esfuerzo y eso es lo que tiene que reconocer. Mira que últimamente, en cuanto a lo que decías, que a veces a las personas les llegan como ciertos reconocimientos a su vida y sienten que no lo merecen. Últimamente me ha pasado mucho y es que descubrí que tengo amigos que son... Me han traído regalos, pues. Ajá. Y yo, no, y yo con ellos, o sea, yo nunca soy tan detallista con nadie. Sí. Entonces, por ejemplo, un amigo me trajo de México un mezcal en Ajá. forma de cráneo, que yo amo los cráneos. Y yo quedé Qué tan, rico. tan aterrado. Yo decía, pero ese weón tan bello, o sea, ¿por qué me trajo ese detalle? Solo porque él sabe que a mí me gustan los cráneos. Sí, sí. Y yo empiezo a decir, yo nunca he sido detallista con él, yo nunca he sido detallista con nadie. ¿Sí me entendés? Pero empecé a pensar, ¿por qué está pasando eso? Me pagó como 2 veces. Y yo dije, bueno, lo que pasa es que yo suelo dar mucho en mis redes sociales a las personas y ayudarlas desde mis puntos de vista, desde las cosas que yo hago. Y entonces ahí, ese sentimiento de que yo esto lo merezco realmente, lo tomé como que sí. Entonces yo dije, bueno, es una forma en la que de pronto el agradecimiento de la vida se materializa en una persona que viene y me trae un detalle. Claro, y ahí lo estás mirando. Digamos que tú estás juzgando desde tu propia visión, pero para la otra persona tal vez hiciste algo que fue muy valioso y que ni siquiera lo alcanzaste a reconocer. Y eso nos pasa mucho. Entonces muchas veces no es ni siquiera si hicimos o no hicimos, si das o no das. Es entender que somos seres humanos, que somos seres valiosos, que por el mero hecho de existir, nosotros tenemos derecho a poder recibir de la vida, del universo de Dios, bendiciones, regalos, beneficios. Y eso, como vos decís, está representado y puede venir de muchas fuentes. O sea, puede venir, en este caso alguien te lo está reconociendo de una manera muy especial. Y qué bueno que lo está haciendo. Ahora, tu papel es disfrutarlo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, hay personas que le dicen, cuando alguien hace algo, le entrega algo, le dice gracias y la persona responde, de nada. No, de nada, no diga de nada. Algo has hecho, ¿sí? Entonces, ¿por qué te minimizas pensando que no te mereces algo? Porque todos esos comportamientos que están allá guardados permite que te controlen cuando hay que entender que hacen parte de nuestro propio ser. O sea, es como que estamos en una moneda tiene cara y sello, ¿sí? Y esa es la naturaleza, tiene los dos. No es uno solo, no es solo cara o no es solo sello. Y vos ves que en muchas culturas ancestrales siempre se maneja que los complementos que existen, por ejemplo, el yin y el yang, ahí no te habla de uno por un lado y el otro por el otro. Si vos ves la figura, son los dos interactuando. Cuando nosotros hablamos de la sombra, lo que queremos es que las personas se conecten con ese lado que está ahí en lo profundo, que les va a dar la posibilidad de poder ampliar su visión, de poder darse cuenta de que el mundo no es solamente de la forma en que hoy lo está viendo. Porque, vuelvo y te repito, hay personas que han logrado mucho en la vida, pero se sienten vacíos. Sienten que algo les falta. Sienten que van como en contra de sí mismos. Entonces, nuestra labor es poder ayudarles a través de talleres, conferencias, de todas las actividades que nosotros realizamos, ese encuentro con su yo interior. No desde un punto de vista romántico, porque encontrarse con la sombra no es fácil. ¿Sí? Encontrarse con eso que es considerado negativo, requiere mucho esfuerzo. No, y hablar de la sombra sin antes hablar de lo que guarda la sombra, que es el ego, ¿sí o no? Y hay muchas personas que ni siquiera saben qué es el ego. Entonces, hablemos un poquito de eso, por ejemplo, cómo relacionamos la sombra con el ego, cómo el ego es el creador de esas sombras y las tiene ahí, y a la final el ego es una ilusión, ¿sí o no? Porque el ego es el personaje que nosotros hemos desarrollado según la experiencia que nosotros hemos vivido toda la vida desde que nacimos. Entonces solo somos un personaje que ha reaccionado y ha guardado cosas en su cabeza y se ha formado esa personalidad, y cada uno es diferente. Entonces, hablemos un poquito del ego para que la gente entienda qué es la sombra, porque no van a quedar aquí perdidos. Claro, cuando nosotros nos estamos desarrollando como personas en nuestra infancia, empezamos a adquirir ciertos comportamientos, ¿sí? Esos comportamientos son aceptados, premiados, resaltados por nuestros padres, que son los primeros
que son los que nos están reforzando. Cada vez que nosotros tenemos un comportamiento positivo, es como si estuviéramos colocando unas placas, ¿sí? Si recordamos, por ejemplo, estos caballeros de la Edad Media que utilizaban, digamos, la protección para irse a la guerra, que era estos trajes de metal, digamos, cada uno de ellos está compuesto por una placa. Entonces, nosotros en la medida que vamos siendo aceptados, ser el primero de la clase es aceptado y premiado por mis padres, esa va a ser una de mis características, me pongo esa placa, ¿sí? Ser callado o callada y no gritar cuando esté en una casa ajena, esa es otra placa. Entonces, cada vez que vamos desarrollando cada una de esas características, nos vamos convirtiendo en esa imagen. Entonces, el ego fue la forma que nosotros encontramos de sumar una cantidad de características que fueran aceptadas y elogiadas por el medio donde nosotros estábamos, a veces sin que nos gustara hacer eso, ¿sí? A veces sin que nos gustara, pero esa parte de la imagen. Y fuimos fortaleciendo con el paso de los años esa imagen. En algunos casos se puede presentar de que la persona deja de ser sí misma para convertirse en lo que las otras personas quieren que sea. ¿Sí? Entonces yo te cuento experiencias. Por ejemplo, las personas, vos ves que siempre en los salones, por ejemplo, está el niño o la niña estudiosa. Y están los otros niños que no son tan estudiosos y que tienen más habilidades sociales. Que el niño estudioso, como no es tan social, va a buscar que a través, por ejemplo, de hacerle la tarea al otro compañerito, o que ayudarlo en el examen, o hacerle los deberes de lo que debe hacer el otro, va a lograr que lo acepten. ¿Sí? No por sus habilidades sociales, sino por esa, esa capacidad que tiene de poder hacer la tarea y que le queda bien hecha. Eso se vuelve parte de toda digamos que es su personalidad, la personalidad que ve el resto de personas, y que al final van a decir, vea qué persona tan estudiosa, qué persona tan callada, tan seria, tan formal. Pero resulta que han habido otros comportamientos que han recibido rechazo y que inmediatamente la persona lo que hace es empezar a esconderlos. Entonces, digamos que lo que hay en esa sombra están esas características que no fueron aceptadas, pero que siguen siendo parte de esa personalidad, pero que hay que reprimirlos, porque si los dejo salir, entonces a las personas no les va a gustar, ¿sí? O al que me rodea no le va a gustar. Si vos ves cuando llegan ciertos niveles de madurez, de personalidad, ya hay personas que dicen que no les importa cómo los vean y la opinión de las otras personas. Y ahí hay un proceso que han llevado a que estas personas dejen de lado el ego, ya no están trabajando para ser aceptados por las otras personas, sino que empieza a integrar todas sus características. Por eso Carl Jung, que fue, digamos, el que empezó con todo este tema de la sombra, que digamos que él fue un psicólogo muy famoso, él hablaba de la individuación, es decir, no separar esa parte del ego y la sombra, sino que fuéramos uno solo, que no conflictuemos, que aprovechemos en la oscuridad. También podemos encontrar grandeza. En la luz encontramos grandeza. Y si sumamos esas dos, imagínate lo que podríamos lograr. Bueno, entonces entendiendo ya lo que es esa sombra y cómo se relaciona con nuestro ego, con nuestro personaje, con nuestra experiencia de vida, pues de lo que hemos venido desarrollando y hemos ido guardando ahí, hemos tenido que enfrentar esa... Bueno, muchas personas hasta ahorita no han enfrentado, yo creo que... Es más, ni siquiera sabe que la tienen, y después de ese podcast ya al menos van a llevar una idea de pensar, bueno, con razón es que a mí me pasa eso, con razón me pasa lo otro. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos o cómo las personas pueden integrar? Primero diría yo que debemos aceptar la sombra, ¿sí o no? ¿Ya? Sí. ¿Cómo aceptar? Debemos aceptar, bueno, a mí me pasa esto. Por ejemplo, en mi actividad, yo me di cuenta de que yo duré como 1 año y medio, 2 años,
teniendo ganancias serrucho. Serrucho es cuando vos ganas y mismo perdés. Y ganas y perdés y no sabes por qué. A veces tomaba decisiones que ni sabía por qué. Así en automático que me llevaban a perder eso que había ganado. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces yo dije, algo pasa, o sea, ¿por qué yo me siento mal cuando tengo un dinero que he ganado y por qué ahí mismo, como por arte así de magia, sin yo ni siquiera pensarlo, si siquiera revisar bien, voy tomando decisiones que me llevan a perderlo? Entonces, por ahí un mentor me dijo, revisa cómo ha sido tu vida con el dinero toda la vida. Y empecé a pensar, pero eso no fue en un ratico, eso fueron semanas yo pensando, cada que me iba a dormir ahí, pensando. Y descubrí que desde pequeño, cumpleaños, navidades, primeras comuniones, lo que fuera, que me dieran platica, yo me iba con mi mamá para el centro y nos gastamos todo el dinero en ropa, en chuchería, en juguete y llegamos a la casa sin un peso. Entonces mi sombra era que me deshacía el dinero que entraba. Fui programado para eso. Sí. Comprador compulsivo. Hasta ahorita todavía. A mí me gusta algo y yo, y ahí mismo lo voy pidiendo, ¿sí o no? Entonces, claro. Ahí por lo menos acepté la cosa. Yo dije, bueno, Sí. fui consciente y yo dije, yo tengo ese problema. Muy Tengo bien. que deshacerme del dinero que me llega, pero entonces ahí empiezo a pensar, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hago? ¿Sí o no? ¿Cómo puedo vivir con eso? O sea, ¿cómo integro esa sombra a mi vida, aceptándola para ir generando un cambio? Claro. ¿Qué me dirías ahí? ¿Cómo es la vuelta? Mira, es muy importante algo que dijiste. Lo primero es reconocer que eso hace parte de nuestra personalidad. ¿Sí? La sombra hace parte de nuestra personalidad. O sea, nosotros no debemos estar en conflicto con nosotros mismos, que eso es lo que sucede. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Lo primero es aceptar. Lo segundo es identificar muy bien cuáles son esos elementos de la sombra que nos están motivando, que nos generan que nosotros tomemos ciertas decisiones. Cuando nosotros lo entendemos, si por ejemplo tú hiciste el ejercicio, de pronto lo hiciste de una manera muy intuitiva, ¿sí? Llegaste a identificar que es que cuando yo estaba pequeño, y eso pasa muchísimo, digamos que los padres nos enseñan ciertos parámetros que se convierten en nuestros hábitos. O sea, hay ciertos hábitos que nosotros desde niños empezamos a repetir. Y uno de esos es, el dinero es para gastarlo, te pueden decir. Entonces, y si hay escasez, no importa. Vivimos así en la escasez, no hay ningún problema. Y ahí vamos resolviendo. Ahí vamos resolviendo. A lo burro, así a lo que toque. No, hágale, mijo, vea, compre eso que ahí vamos resolviendo. Y cuando somos adultos, y quiero que tengas esto Anthony, muy, muy claro, muchos de nuestros comportamientos de adultos, en los momentos de mayores crisis personales, generalmente los respondemos a esas crisis con comportamientos aprendidos en la adolescencia y en la infancia. O sea, somos adultos y queremos resolver nuestros problemas con herramientas que aprendimos en nuestra adolescencia y nuestra infancia, que en esos momentos fueron válidas, ¿sí? Pero ya con problemas un poco más complejos, nosotros tenemos que buscar herramientas y alternativas para poder identificar todas esas características que hacen que nosotros tomemos las decisiones de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues primero con los talleres, buscamos que las personas se puedan conectar precisamente con ese ser interior que tienen por allá guardado y que no lo quieren dejar salir, porque dejarlo salir es difícil. Pero cuando nosotros estamos reprimiendo, sentimos que estamos en continua tensión. O sea, imagínate que nosotros somos un resorte y empezamos a comprimir ese resorte hasta que llega el punto en que ya no vamos a aguantar más. Se suelta, se expande y se expande de la forma que no debería ser. Entonces, la invitación es aceptar que la tenemos. Segundo, hacer o realizar prácticas que permitan, por ejemplo, como la meditación, poder identificar qué es eso que yo tengo allá en el interior, que yo logro reconocer, que no hace parte de lo que normalmente es aceptado, pero que lo tengo allí. Y si yo soy capaz de poder identificarlo, entonces va a ser mucho más fácil administrarlo, porque administrar lo positivo es fácil.
¿sí? Pero administrar nuestras características negativas no lo es. Y a veces necesitamos ayuda. Entonces, ahí utilizamos herramientas y utilizamos, digamos, diferentes actividades para poder ayudarle a las personas. ¿Cuáles son esas herramientas que vos decís que tenés ahí para que las personas puedan lidiar con esa sombra o acabar con ella o integrarla y saber vivir su vida con ella? Y también unos 3 libritos que vos me digas, no, léanse, yo les recomiendo a las personas que lean estos 3 libros y con eso les va a ayudar muchísimo. Mira, nosotros tenemos una combinación que me encanta con mi socia y es que digamos que yo he estado la mayoría del tiempo en la parte académica. Yo he sido docente durante muchos años en la parte de administración, en la parte de estrategia. He realizado estudios que corresponden, pues, digamos, a la universidad, pero mi socia lleva muchos años en el camino de identificar otro tipo de herramientas, muy enfocadas en el tema de medicinas ancestrales, por ejemplo. Entonces hemos hecho una combinación que a muchos le podrán sonar extraña, que es la parte de la academia y la parte ancestral, de conocimiento ancestral. Y hemos logrado generar un valor que no se encuentra fácilmente en otras partes. Entonces, a mí sí me gustaría que ella te pudiera ampliar un poco la información. Claro, acerca de herramientas. Que ella venga y nos cuente, porque ella ya estaba en este podcast, sí. hablando también de medicinas ancestrales, pero entonces vamos a ver cómo se junta, o sea, cuál es su tarea de ella pues aquí en Triskel Dimar con ese tipo de temas. Claro que sí. Pero los 3 libros. Te dejaría, bueno, uno principalmente que me parece muy interesante por la sencillez. Porque se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Yo sé que muchas personas lo han leído, pero yo quisiera que lo miren desde el punto de vista de cuando llegamos a ciertas edades, a los 20, a los 30, 40, 50, empezamos a evaluar nuestra vida y nos damos cuenta que estamos cubiertos por todas esas características que nosotros mismos nos hemos impuesto para satisfacer a otras personas y hemos dejado de lado lo básico, la esencia y nuestras verdaderas características innatas, las que vienen con nosotros, las que vienen en el paquete originalmente. Y este libro te da ese mensaje del esfuerzo que hay que hacer para poder irse quitando, como lo está haciendo el caballero, se va quitando la armadura en la medida que va conociendo y que va recorriendo un camino. Eso es lo que queremos hacer en Triskel, ayudarles a las personas, llevarlos de la mano, enseñarles herramientas para que vayan quitándose lo que no corresponde, lo que los hace sentir incómodos, lo que no permite que puedan explotar, expandirse y tener todo el éxito o cumplir los objetivos que deseen. Dale, muchas gracias pues por tu participación en esta primer parte. Te dejo, hagamos el cambio aquí para que no tengo el podcast diseñado para traer 2 invitados que puedan hablar al tiempo, pero entonces vamos a hacer el cambio mientras te puedes ir comiendo. Mientras tanto yo aprovecho, sí, porque aprovecho que ha metido como 2 mordisquitos de la colita cubana y ya tenemos aquí a María, ya bienvenida otra vez a otro nuevo podcast y quiero que me contés pues cómo uniste esas herramientas de la medicina ancestral con todo lo que están haciendo pues con Triskel. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un saludo para toda la comunidad. Quiero resaltar el trabajo que se está haciendo porque estos podcasts están llegando de una manera muy impactante a las personas y logrando entregarle herramientas de transformación muy variadas. O sea, tienen para seleccionar de todo y eso es bien importante. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Con un deseo firme, una convicción firme de cumplir algo que descubrí como un propósito de vida. Es entregar herramientas que nos permitan ayudar a avanzar a las personas en los propósitos de vida, en encontrar respuestas a lo que Diego hablaba ahora, de que llegamos a una etapa donde nosotros tenemos muchas preguntas, lo que la gente socialmente en la realidad ordinaria le llama crisis existencial. Yo creería que son más bien momentos especiales donde empezamos a buscar respuestas que nos ayuden a avanzar. Y entonces ahí estamos nosotros, ahí estamos Triskel, estamos buscando la posibilidad de que se nos permita entregar esas herramientas que a través de nuestra propia experiencia personal y de otras especie hemos logrado avanzar para ayudar a las personas que se acercan a nuestra comunidad.
Yo hizo como el logo de ustedes que tiene como esa forma y todo, y me has hablado, he entendido que tiene un gran significado en cuanto a eso. Contame algo de ese tema. Sí, el logo de Triskel es un logo muy significativo para nosotros porque el logo viene de un símbolo celta, de un pueblo celta que se localizaba en Europa Central y Europa Occidental. Se caracterizó por ser muy guerreros, bastante feroces, y el logo ellos utilizaban los símbolos para proteger sus batallas y también las familias. Y entonces este logo tiene una simbología bien bonita porque está integrando lo que habló Diego ahora acerca de la individuación, que es la integración de la sombra. Este logo lo que busca es integrar tres cosas importantes: el pasado, el presente y el futuro, y logra integrar también el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces ese es uno de los conceptos que tenemos en Triskel: lograr que las personas integremos esas tres facetas de nuestra vida tan importantes y esos tres cuerpos, que es el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y en cuanto a esa tarea de las medicinas ancestrales como herramientas para lograr todo eso, ¿cómo lograste pues fusionar esa parte ahí? Bueno, a ver, es bastante sencillo en la medida que comprendo que, como se explicaba ahora acerca de las sombras, muchas de esas sombras están en el plano subconsciente, en el plano inconsciente. Entonces, las medicinas ancestrales y muchas otras herramientas nos permiten llegar a esos estados inconscientes o del subconsciente. Entonces, logramos entender que a través de la práctica de medicinas ancestrales, a través de procesar la medicina ancestral, nosotros llegamos a identificar esos aspectos que están en el subconsciente y que no habíamos tenido en cuenta, y nos permiten aflorarlos y desde esa óptica poderlos trabajar, poderlos hacer conscientes. Y entonces ya una vez haciéndolos conscientes, logramos superarlos o integrarlos. Yo con mis honguitos pues que cultivo y todo, sí ellos han logrado introducirme a mí en algunas sombras que yo tengo, de temor o del pasado y cosas así, y de una te las ponen al frente y uno tiene que lidiar con eso. ¿Sí o no? Pero siempre esa medicina te ayuda a encontrarle como o la sanidad o la respuesta o el camino por el cual debes seguir para cualquier idea que tengas y que de pronto no le has encontrado un rumbo fijo, ¿sí o no? Yo creo que eso es como lo que la mayoría de personas experimenta con ese tipo de medicinas. Exacto, y lo has dicho muy claro. Básicamente lo resumiste todo. Lo que hacemos con la práctica de la medicina ancestral es llegar a esos estados, encontrar las respuestas o por lo menos encontrar el origen, la causa de. No esa voluntad, porque a veces la medicina nos entrega lo que necesitamos, no lo que queremos. Entonces a veces en esa dinámica nosotros logramos comprender, aceptar y avanzar. Cuando yo comprendo que ciertos comportamientos míos se manifestaron por determinadas acciones de mi infancia o patrones de determinado espacio-tiempo, entonces yo logro comprender esos episodios de mi vida, los acepto, porque ya no puedo modificarlos, yo no puedo ir al pasado a modificarlos, pero sí puedo comprenderlos. Y desde esa comprensión los acepto y es la única forma en la que yo logro avanzar. Entonces la medicina ancestral en sus diferentes formas nos ayuda a avanzar en nuestro proceso de ascenso intelectivo y espiritual que yo le llamo. Por eso es que Triskel trabaja la parte intelectual y la parte espiritual, porque van de la mano, van absolutamente de la mano, son tan necesarias la una como la otra. Y eso es lo que hace la medicina ancestral, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido, especialmente yo, he tenido una experiencia puntual con la medicina ancestral. Yo creo que me estaba acordando de un tema, de una conferencia que vi algún día, donde explicaba cómo muchas personas no saben que tienen que magnificar las tres partes, cuerpo, mente, espíritu. Entonces se quedan en uno solo. Entonces, ¿cuántas personas conocemos, por ejemplo, que magnifican solamente la parte del cuerpo? Y son sexys, lindos, ¿sí o no? Vigas, pero vaya, hable con ellos. No han desarrollado nada más que su parte física. O cuántas personas comen libros y son muy inteligentes y saben de todo un poco, pero ni saben relacionarse con las demás personas, sienten unos vacíos increíbles en su parte espiritual, a veces hasta son ateos porque dicen que no, que yo soy inteligente, que yo sé, entonces yo no creo en nada y entonces yo, y la ciencia y y mantienen llenos de vacíos con pensamientos suicidas y un poco de depresión por ahí también. O cuánta gente también
se enfoca solo en la parte espiritual y olvida las otras dos, y entonces mantienen enfermos, pero ay, Dios proveerá, bueno, o Alá en el que estén creyendo. Entonces, esa importancia de magnificar esas tres partes es algo que todo el mundo tiene que llevarse, ¿sí o no? Por eso la fusión, pues, que vos mencionás ahí en cuanto a la parte mental y espiritual. Correcto, exactamente, eso es lo que buscamos, de que es necesario que conozcamos esos aspectos de nuestra vida, pero fíjate que yo hablo mucho, Anthony, de algo que es como unas características especiales que debemos tener para emprender este tipo de caminos. Una de ellas es la humildad. La humildad para reconocer que hay aspectos de mi vida en los que estoy errando, en los que vengo equivocada y probablemente sigo cometiendo los mismos errores. Y en la medida en que yo identifico ese tipo de comportamientos, actitudes que me están autosaboteando, me están de pronto obstruyendo mi camino de vida, que no me permiten ser feliz, para resumirlo. Entonces estoy poniendo en práctica la humildad para identificarlos. Es necesaria la humildad para identificar eso, pero también hay otro aspecto fundamental que considero que es muy importante para este tipo de procesos, es la voluntad. Poner la voluntad en acción. Si yo pongo la voluntad en acción para emprender un camino de sanación personal, para identificar mis sombras, para poder integrarlas, para poder aceptarlas, para poder comprenderlas, entonces ya es un gran avance significativo. Pero falta una, y esa es la constancia, para mantenerme en ese camino que me permita a mí seguir mejorando mi vida en todos los aspectos, de forma integral, como tú lo estás diciendo. No solamente en el plano económico, que es una energía maravillosa y a la que todos tenemos derecho y acceso, sino también en el plano y en la energía sentimental, en mis relaciones. ¿Cómo están mis relaciones con los demás? ¿Cómo están mis relaciones con mi entorno? ¿Cómo están mis relaciones conmigo misma? ¿De qué clase de relación tengo conmigo misma? Ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de preguntarnos. ¿Cuántas veces al día nos levantamos y nos miramos al espejo y nos decimos te amo? O simplemente hola, ¿cómo estás, María? ¿Cómo te sientes hoy? Hablamos con una facilidad tremenda con todo el mundo. Escuchamos los problemas de todo el mundo, recibimos las quejas de todo el mundo, ayudamos y queremos ayudar a muchas personas, pero nos dejamos a veces rezagados en un segundo plano. Entonces, los talleres que nosotros realizamos, por eso integramos las medicinas ancestrales, porque es un encuentro contigo mismo, es un encuentro que nos permite un autorreconocimiento en un espacio totalmente controlado. Entonces nuestros talleres buscan integrar esas dos fuerzas, en la parte intelectiva a través del conocimiento que se les entrega, pero también la parte de la experiencia con la medicina ancestral, para que tengan la posibilidad de ir un poco más allá en esos estados modificados de conciencia. ¿Cuáles son esas medicinas ancestrales que ustedes utilizan? Yo creo que mucha gente le dice, bueno, medicina ancestral, ¿qué es eso? ¿Qué miedo? ¿Sí o no? O no, yo no soy preparado. ¿Qué tienes para decirle a esas personas? Porque de pronto muchos van a decir, no, pero si en ese taller usan eso y yo no quiero, ¿será que puedo o no puedo ir? ¿Sí o no? Bueno, número uno, los talleres siempre ofrecemos las medicinas y son de uso voluntario. Así usted haya ido al taller, tiene la opción de tomarlas, recibirlas, procesarlas o no. Siempre va a ser voluntario. Número dos, la cantidad que utilizamos en los talleres es una cantidad mínima para lograr un proceso más suave. No es un proceso totalmente fuerte, sino más bien sutil, ¿no? Y en la medida que se avanza, pues obviamente se van de pronto aumentando las cantidades, pero eso va dependiendo muchísimo de la persona. Bueno, y por otro lado, medicinas tenemos varias. Trabajamos con varias medicinas y eso va dependiendo la intención que tengamos, la clase de personas que llegan, la necesidad que tienen las personas frente a esta situación, esta problemática. Una de ellas es, nos gusta muchísimo la psilocibina. La psilocibina o los honguitos mágicos, los niños santos. Y digo niños porque son maravillosos. Nos permiten experiencias muy bonitas, no son experiencias, como llaman por ahí, revolcadoras, ¿no? Son experiencias que me permiten a mí entrar de una forma muy sutil a ese mundo interior, a ir a lograr ese proceso de autorreflexión, autoconocimiento. Esa es una de las medicinas que utilizamos bastante. También utilizamos el yagé, la medicina conocida como yagé, como ayahuasca, que también es una medicina milenaria, muy conocida como la abuela y el abuelo. Tiene la integración de dos plantas, entonces la hace una medicina muy fuerte, muy poderosa. Entonces, esas sí se utilizan en otros espacios, con un poco más de tiempo, porque es un poco más introspectiva. Esa es otra. Otra medicina que utilizamos bastante es el agua de mar.
El agua de mar es una medicina ancestral que muy pocos conocen acerca de esto, pero afortunadamente, gracias a los médicos por la verdad, se ha conocido bastante acerca de los beneficios y las bondades que tenemos con el agua de mar. Personalmente yo me la inyecto de forma intravenosa y la tomo diariamente en ayunas y en la noche. Y tengo muchas personas que nosotros hemos acompañado en sus procesos que también conectan con esta medicina que es el agua de mar. Tenemos otras medicinas también, como el ambil, que es tabaco con sales, minerales especiales. Tenemos el mambe, utilizamos las medicinas como la palabra. La palabra es una medicina poderosa porque nos permite llegar. La palabra es como una espada de doble filo que llega y entra y te permite mover cosas en tu estructura de pensamiento. Entonces, si tenemos la disposición con las medicinas ancestrales en un círculo de palabra, entonces esas medicinas nos permiten la entrada a la palabra, que es otra medicina poderosa con la que trabajamos nosotros. La palabra nos ayuda a avanzar, a comprender, a llegar al espíritu de las personas, por decirlo de esa manera. Yo te quiero preguntar así ya a modo de ejemplo, porque con Diego me olvidó preguntarle, pero a modo de ejemplo, ¿cómo encontraste tu sombra? O un ejemplo que me puedas decir de sombra que hayas vivido tú, que hayas encontrado, cómo lo encontraste, cómo lo combatiste o lo integraste o lo sanaste a través de las medicinas ancestrales, y cómo eso ya cambió completamente en tu vida. Bueno, yo te voy a decir dos cosas importantes antes de entrar al ejemplo y a la experiencia personal. La primera, estoy una convencida de que nosotros somos seres espirituales que vivimos a tener una experiencia humana. Eso lo dijo, creo que fue Pierre Chardin, creo que era un jesuita, y lo comparto porque siento que venimos a experimentar todo tipo de emociones, sentimientos y experiencias para lograr reafirmar nuestro camino y volvernos un poco más fuertes, desarrollar nuestro carácter, ¿sí? Creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Y otra cosa muy importante es que no siempre ni para todos se requieren este tipo de medicinas ancestrales y que en ningún caso generan dependencia. Que eso quiero dejarlo claro porque es importante que la gente lo conozca. Bueno, y con respecto a mi experiencia personal, bueno, sí, te voy a contar algo bien interesante y bien profundo. Creo que hay demasiada luz en la sombra. Suena como incoherente, ¿cierto? Pero es bien profundo. Hay mucha luz en la sombra. Eso me invita a mí a hacer procesos de autorreconocimiento, adentrarme a lo más profundo de mi ser. Solo llegamos a esos estados cuando tenemos momentos de saturación. Porque nosotros vemos en el camino de nuestra vida personas que repiten una y otra vez situaciones adversas, pero no salen de ellas. Teniendo la posibilidad de salir de ellas, no salimos de ella. Y es necesario que lleguemos a un punto de saturación. Ese es el punto de saturación que nos permite avanzar a encontrar respuestas que nos permitan avanzar a otros estados de conciencia, por decirlo de esa manera. Yo llegué a un punto de saturación en mi vida personal y tomé una vez la medicina de yagé. Y en ese estado de conciencia, porque fue muy bonita la experiencia que tuve yo, en ese estado, en esa quietud, en esa calma que me permitió la medicina, encontré muchas respuestas. Con el paso del tiempo fui comprendiendo también que una de mis mayores sombras era el miedo al abandono. Tenía mucho miedo a ser abandonada. Entonces imagínate lo que explicaba Diego ahora acerca de la definición de las sombras y cómo se formaban ellas. Mi sombra se formó gracias a una experiencia en la infancia. Yo fui abandonada por mi padre por situaciones económicas y sociales de esa época. Fui abandonada por mi padre para buscar un mejor vivir económico a la edad de 5 años. A la edad de 5 años tú no eres consciente del dolor que sientes de la partida de alguien, simplemente lo ves partir. Pero lo que está pasando dentro de ti simplemente lo vas a guardar. Los queda registrado allí. Como quieran llamarle, como un trauma, como un episodio negativo, como un dolor, queda registrado en tu ser interior, en el subconsciente. Resulta que ese dolor que me impactó la pérdida y el abandono de mi padre en mi hogar no era consciente, pero regía mi vida ordinaria, mi vida del cotidiano vivir. Entonces tuve una situación de pareja en la que recurrentemente se presentaron determinadas situaciones en las que yo evitaba el abandono. O sea, toleraba o aguantaba ciertos comportamientos por evitar el abandono, pero no era consciente de mi parte. Vino a ser consciente casi que ahora de adulta, ya muy mayor. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había un dolor muy profundo dentro de mí y una vez en un estado de meditación
después de las medicinas ancestrales, después de probarlas, conectar con ellas, llegué a ese estado de meditación donde me vi niña y me vi con el dolor de ver partir a mi padre. Entonces supe que allí estaba el asunto por resolver, que ese había sido el origen. El origen era el miedo que tenía yo al abandono. Por lo tanto, cualquier relación que yo conformara iba a tolerarla, sea cual fuera la situación incómoda que tuviera que vivir, por evitar el abandono. Entonces, allá había una sombra. Cuando logré integrar esa sombra en mí, logré tener mejores relaciones con las personas, sin el miedo a ser abandonada. Entonces, fíjate, desde los 5 años venía esa sombra ahí, regía parte de mi vida de forma inconsciente. Entonces, por eso es tan importante que lleguemos a ser conscientes de las sombras, porque muchas de ellas están dirigiendo nuestra vida y no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, yo también quiero entregarles el día de hoy una forma de descubrir las sombras. Hay muchas formas de hacerlo, pero quiero entregarles una forma hoy que es bien importante y me ha servido bastante. Que lo hubiera conocido en esa época, quizás hubiera avanzado antes, pero bueno, no se trata de lo que hubiera pasado, se trata de lo que está pasando hoy y eso es lo que me interesa en este momento, de lo que sucede en este aquí, este ahora. Una de esas formas es mantente muy atento, mantente muy consciente de lo que te molesta de la otra persona. Ya sea tu pareja o la persona que decidiste o la que compartes apartamento o un familiar muy cercano con el que convives, qué sé yo. Lo que te molesta de esa otra persona recurrentemente te está mostrando una sombra a ti, tuya. No es de la otra persona, es tuya. Lo que te duele con demasiada frecuencia, lo que no puedes tolerar, te está mostrando una sombra. ¿Cuál es la tarea entonces de nosotros, Anthony? La tarea de nosotros es identificar cuál es esa sombra. Y como decía Diego, hacer una individuación, integrarla. La sombra no podemos erradicarla, es integrarla a nosotros, comprenderla, hacernos una con todo eso que tenemos dentro de nosotros, lo que llaman luz u oscuridad. Por eso digo, dentro de la sombra hay mucha luz, o sea, mucho proceso de enseñanza, una lesión impresionante, un proceso de transformación enorme que nos permite avanzar. Eso es lo que quería entregarles. Muchas gracias, hombre, María y Diego, por habernos dado esa explicación de la sombra y que todas las personas ahí yo creo que les va a servir muchísimo este podcast. Gracias por compartir su experiencia. Ahí les dejo abajo en la descripción, les dejo como el Instagram pues de Triskel Dimar, donde pueden encontrar la información pues de lo que ellos están haciendo. Y espero que no sea el último podcast, que vengan mucho más con diferentes temas. Y no sé, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras comentar? Sí. Nosotros también hacemos procesos de acompañamiento personal. Hay personas que de pronto no quieren compartir sus experiencias en grupo porque no se sienten en confianza de hacerlo y es respetable eso. Nosotros hacemos procesos también entonces de forma individual. Nos pueden contactar y lo hacemos ya sea a través de los dos, compartiendo la información con los dos o con uno de los dos, no hay problema, se puede compartir y nosotros hacemos ese tipo de acompañamientos con medicina ancestral o sin medicina ancestral, hacemos todo ese proceso. Y pues que nos demos la oportunidad, le digo a toda la comunidad del podcast de Anthony, que se den la oportunidad de adentrarse un poco a su mundo interior para identificar esas sombras e integrarlas y poder avanzar juntos. Ahí van a ver cómo les cambia bastante la vida, ¿sí? Uno después de descubrir tantas cosas. Total. Muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado este podcast. En la descripción dejo, pues como el Instagram y las páginas de todos los patrocinadores que hacen posible esa producción audiovisual. Y en caso de que quieran algún producto o servicio de ellos, pues lo consumen con ellos y no en otro lado en agradecimiento. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.